Esperen que cambie la vista. Bien, como les decía, hoy, la clase de hoy y probablemente algo de la que viene, vamos a enfocarnos en la actividad extrajudicial de abogados y abogadas. Ustedes saben que gran parte del volumen de la actividad no le pasa ni cerca a los tribunales, y nosotros como abogados y abogadas modernos y modernas tenemos que tender a adquirir habilidades que nos permitan resolver los problemas de nuestros clientes en un tiempo razonablemente breve y con el menor costo o sacrificio posible, ya sea de recursos o de sacrificio de ingresos, ¿no? Porque muchas veces no solamente el problema es que se está reclamando un dinero, sino que a veces es una pérdida que se está prolongando en el tiempo que se debe evitar. Así que yo les diría que la clave de la abogacía moderna pasa por ahí, por la gestión de los recursos, del tiempo, y lograr encontrar un equilibrio entre la satisfacción de la pretensión del cliente y las herramientas y las habilidades que nosotros tenemos como profesionales. Como les decía en la introducción, el juicio como institución, aquella idealizada durante varias décadas, no siempre es una actividad rentable en términos económicos para un estudio profesional, ni mucho menos para las personas que se ven embarcadas en un juicio que no se sabe nunca cómo va a terminar ni lo que va a durar. No, jamás, chicos y chicas, hay juicio ganado. Un vericueto procesal te puede llevar a la derrota o a una victoria galopante, aún sin tener razón. Por eso la importancia de derecho procesal. Siempre hacemos el chiste con los chicos y chicas de la cursada, que no sé, no sabemos si esta es la materia más importante, quizá no lo sea, pero es la única que te va a permitir ganar sin tener razón. Entonces, de ahí que nosotros vamos a intentar fomentar este tipo de habilidades. En ese contexto, está bueno empezar a hablar de lo que es la negociación. Otro tema que muchas veces se pasa por alto en los cursos de grado. O sea, si nosotros vamos a hablar de actividad extrajudicial y de cómo poder resolver conflictos sin pasar por tribunales de una manera rápida y barata, es lógico que vamos a tener que adquirir habilidades de negociación. Porque arribar a un acuerdo no es un tira y afloje. Esta es otra cosa que también ha sido descuidada por la abogacía durante mucho tiempo y que en otros países está mucho más trabajado. Esto no es, te doy 100, vos me das 85 y bueno, cerramos en 90. Es mucho más que una puja. Hay técnica de negociación, tiene mucho de comunicacional. A ver, ¿qué es lo primero que se le ocurre a uno a la hora de negociar? Intentar, digamos, tirarle el carro encima al otro para después bajar. Esto no es algo positivo. Esto piénsenlo, o sea, fíjense que el proceso sigue muchas veces el sentido común. Esto es como la vida. Si vos acorralás a alguien, posiblemente vos no saques algo positivo de eso. Entonces, lo comunicacional también tiene mucho que ver. Cómo uno se dirige hacia el colega. Va de suyo que la negociación de la que vamos a hablar hoy, que nos va a hablar Maite, es entre abogados y abogadas. Uno no debe, por una cuestión de normas éticas, que ya deben haber leído, encarar la negociación con la parte o con la contraparte. Yo le puedo llamar al cliente de mi colega y decirle, che, te tiro tanto y arreglamos. No, esto es una falta ética, pero gravísima. No se negocia con las partes. Cuando hablamos de negociación, es entre el colega del cliente A y el otro del cliente B. O si hay varias partes, pero es siempre a nivel de profesionales. Lo máximo que vos podés charlar con una contraparte es: hola, mire, disculpe, ¿me pasaría el teléfono de su abogado o abogada? Listo. Ni ahí uno debiera conversar más de eso con la contraparte. Así que bueno, es un poco el objetivo del curso también dotarlos y dotarlas de herramientas en ese sentido. Lucrecia, vos me pareció que habías levantado la mano, ¿puede ser? Sí, la había levantado, pero bueno, ya habías avanzado. No, mi pregunta es, porque creo que te entendí decir que es en la única parte en la cual se puede ganar sin tener razón, Claro, un procesal te puede dar la victoria contundente aún siendo un deudor recalcitrante. pero digo en esta parte de negociación.
No. No, porque ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque lo relacioné con algo que dijo el titular, que como que no se buscaba una cuestión, o sea, no sé, por ahí lo entendí mal, una cuestión de derecho, digamos, sino que en esa negociación pueden... Lo que pasa es que ahora No, lo no vamos a entendí. ver cuando nos explique Maite, pero la negociación no es ganar o perder, porque negociar implica concesiones recíprocas. Obviamente que vos podrías hábilmente negociar algo, como vos no mostrás todas las cartas, podrías llevarte una gran parte de tu pretensión, no sé sin tener razón, pero por ahí sin tener las pruebas. Yo te puedo decir, mira, Lucrecia, vos me hiciste un daño, te voy a hacer juicio, mirá que tengo 5 testigos que te vieron, capaz que no tengo ninguno. Algo que seguramente les dijo Agustín es que los derechos se ganan y se pierden en el proceso, porque es el terreno donde se ejercen y se ponen en acción. Entonces, a veces, y esto también va como algo para la práctica profesional, a veces el cliente viene con un caso hermoso, pero sin prueba. Y ese muchas veces es un caso que tiene más de perdido que de ganado. Si yo vengo con un daño colosal contra alguien solvente y no hay ningún testigo, no hay manera de probar el hecho, estoy complicado. Por más injusto que suene, a veces es difícil darle a entender al cliente que, capo, no tenés prueba. Está bárbaro lo que vos decís. No lo vio nadie. No hay manera de acreditarlo. Ese tipo de litigios, yo no lo agarro. O sea, no soy quien para decirle a ustedes qué caso tienen que agarrar o no. Yo no lo agarro, porque no tenés manera de probarlo. Ahora, en el ámbito de la negociación, vos podés llegar a sacar una tajada importante con habilidades, sabiendo mostrar algunas cartas y no todas, y saber hacer una gestión de la información. Pero no me quiero pisar con lo que no va. Claro, ¿Se pero trata ahí, después esto Lucrecia? tiene que, sí, pero esto tiene que homologarlo el juez, o sea que algún fundamento tiene que tener, ¿o No. no? Ah, Realmente se tiene que homologar el juez, ah, porque supongamos, si por ahí Guille ya intento arrancar un poquito con esto, porque veo que están surgiendo algunas dudas, Te dejo la palabra, May, llame silencio. tiene que ver, supongamos que yo soy la parte futura actora, tal vez. Si yo directamente ya obtuve lo que quería en la negociación, no voy a tener necesidad de iniciar una demanda, ni siquiera de presentar el acuerdo a homologar, porque no, se escucha medio mal. se te escucha un poquito entrecortado, pero me parece que es porque son Bluetooth los auriculares. Sí, Sí, medio por ahí entrecortado. Fíjate a ver ahora. A ver, ahí se me escucha mejor. Ahí perfecto. Genial. Sí, es el Bluetooth. Bueno, cuestión. Supongamos que yo estoy persiguiendo, que quiero algo, ¿sí? Tuve un accidente y quiero que me paguen una indemnización. Sí, en una etapa previa, ¿sí? De negociación, yo obtengo lo que quise, no tengo por qué pisar un tribunal, como decía bien Guille hoy, porque ya está, ¿sí? En este sentido, esto que decía Guille del manejo de la información, uno tiene que ser consciente y conocer sus debilidades y sus fortalezas, además también de lo que quiere y lo que no quiere, de lo que está dispuesto a recibir o a resignar. Porque una negociación, negociar en sí, es buscar un acuerdo mutuo a través del diálogo. Fíjense que el diálogo en este sentido tiene que ver con todo este aspecto comunicacional. Si yo no le puedo decir debidamente a la otra persona lo que realmente quiero, mal lo voy a obtener. Si yo no voy directamente a decir, mirá, yo necesito que me indemnices por este choque, y digo, yo quiero que me des plata, bueno, va a haber algunas falencias en la comunicación que pueden llegar a entorpecer el resultado de esta charla comunicacional y de esta negociación que se va a tener, ¿sí? En ese sentido, uno lo que busca no solo es la obtención de un resultado, sino, si llegas a un acuerdo y no se homologa, no puede reclamar nuevamente,
Ahora vamos a llegar cuando lleguemos al punto de un acuerdo, ¿sí? Cuando lleguemos ahí, que ya tenemos el acuerdo hecho, vamos a llegar a ese punto. ¿Sí? Quédate con la consulta ahí latente, Iliana, y después la vamos a evacuar una vez que terminemos con esto, ¿sí? Porque también incluso se puede llegar a vincular un poco con los temas que vienen después. Tengamos en cuenta que todo esto no es que uno va a negociar solo, y que se va a encontrar frente al espejo y que nos vamos a decir, sí, quiero que me des esto, y el espejo me lo va a dar. No, tenemos que tener en cuenta que hay otra persona, que también tal vez pueda llegar a tener algún reclamo o alguna vicisitud que también nos la va a tener que hacer saber. Pero esa persona también va a tener que hacer el mismo trabajo que yo en conocer lo que quiere, lo que puede dar, lo que no puede dar, lo que está dispuesto a entregar y lo que está dispuesto a no entregar. ¿Sí? Una vez que uno tiene todas estas herramientas de conocimiento, de autoconocimiento, y recolecta toda la información, dice, bueno, por ahí, si no llego a un buen acuerdo, esta carta, como decía recién Guille, mejor me la guardo. No digo cuántos testigos son. O por ahí juego en esto de decir, mirá que tengo un montón de pruebas. Tal vez tengo 2 papeluchos. Papeluchos hablando en la fortaleza que pueda llegar a tener esa prueba. Pero tal vez el otro dice, bueno, pará, porque tal vez si tiene un poco más de prueba, yo soy consciente de que le debo plata, o de que le infringí un daño, y ahí puedo llegar a obtener, en esta tensión, ¿sí? Obtener lo que yo necesito y lo que quiero también. Esto lo van a ver en algunos, en el material que tienen cargado como los intereses, ¿sí? El interés, lo que uno persigue. Y si bien hoy Guille hablaba de la satisfacción de la pretensión, como hoy estuvieron viendo otras cosas en teoría, no quiero que entiendan pretensión como pretensión directamente judicial, ¿sí? Pretensión como lo que persigo, acá en términos de negociación. Pretensión como lo que quiero. No lo asocien directamente al instituto procesal de una pretensión jurídica en términos de demanda, ¿sí? Esta negociación tiene criterios para que tenga un buen resultado. O sea, llegar a un buen acuerdo. Este buen acuerdo que implica que ambas partes estén satisfechas, ¿sí? Si yo estoy reclamando la indemnización por un choque, que la otra parte no sienta que está dejando y que está pagando 15 veces más de lo que tal vez podría pagar en una sentencia judicial, ¿sí? Pero yo a su vez tengo que cubrir el arreglo del auto, alguna cuestión que tenga que ver con el tiempo que estuve sin usarlo, todos los puntos que uno puede reclamar en una demanda, poder obtenerlos, pero también que la otra parte que me tiene que pagar no sienta que está dejando todo, ¿sí? No sienta que incluso está perdiendo mucho más de lo que podría haber perdido en una sentencia judicial. El acuerdo eficiente son estos 3 criterios. El primero es el buen acuerdo, satisfacción mutua. Segundo, que el acuerdo sea eficiente. Este acuerdo tiene que ser pasible de aplicación, que se pueda cumplir. Yo no me puedo comprometer a bajar la luna, porque es imposible. Como poder hacer, lo puedo hacer. Gianni, la otra parte, por ejemplo. Yo me comprometo, Gianni me dice, yo quiero que me bajes la luna, y que me la lleves a mi casa y me la dejes en la cochera. Yo le digo, sí, yo me voy a comprometer, yo me comprometo, firmo acá el papel, yo voy a bajar la luna, te la voy a dejar en la cochera y le voy a poner unas lucecitas de colores. Ese va a ser un acuerdo de imposible cumplimiento, por ende no va a ser eficiente, ¿sí? Por eso también conocerse, uno sabe qué es lo que puede cumplir y lo que no. Yo no puedo comprometerme a pagar una suma millonaria si apenas estoy cubriendo la compra del súper para comer todos los meses. ¿Sí? ¿Se entiende por ahí esto de la eficiencia que tiene que ver con la posibilidad de cumplimiento y que sea aplicable en la práctica? Y después, otra cuestión, tiene que ver con preservar o mejorar, ya voy Lucrecia,
las relaciones entre las partes. Tengan en cuenta que por ahí esto se da en el marco de 2 empresas o un proveedor y un comerciante que necesita tener este vínculo de reciprocidad. De decir, bueno, yo necesito que él siga siendo mi proveedor y tuvimos este inconveniente traspié porque no le pagué a término la cuenta que tengo con él, y bueno, vamos a ver cómo lo solucionamos porque yo lo necesito como proveedor y el proveedor lo necesita como comerciante para mantener su flujo de comercio, ¿sí? Por eso también tiene que ver con esto de preservar y mejorar los vínculos entre las partes. Lucrecia, ¿qué querías preguntar? Sí, para ubicarme. Entonces, la negociación extrajudicial no estamos hablando de mediación todavía. No estamos hablando de mediación. Está bien, listo. Estamos hablando de cualquier negociación. Como el regateo que haces en un comercio cuando vas. Estamos lejos todavía de poder iniciar una posible mediación. Está bien, por eso preguntaba lo de homologar, porque estaba medio como perdida, digo, pero no, está bien. Una cosa es la negociación y otra cosa es la mediación. Exacto. Igual, perdón, es que esta negociación. Esto también después se homologa para que tenga una validez, digo. Ya vamos a llegar a esa parte, como le dije a Ileana, que lo escribió en el chat. Ya vamos a llegar, una vez que tengamos todo esto de esta introducción, no se vayan siempre a lo judicial, chicos, porque incluso esta negociación, ¿sí?, se puede dar para establecer el marco de un contrato. ¿Qué cláusula ingresa y qué cláusula no? ¿Sí? Claro. Bruno, vos habías levantado la mano, no sé si querías agregar algo. Sí, profe, no, como había puesto en el chat, que me respondió Guillermo, en este caso era que entre particulares, o sea, digamos, con el tema de defensa del consumidor, entre un particular y una empresa, que justamente lo que yo entiendo que es, antes de habilitar la vía judicial, en caso de que no haya un acuerdo, te da esa posibilidad de hacerlo por defensa del consumidor, pero que no tiene nada que ver ni está vinculado con, digamos, con un tribunal. Digamos, si ahí no hay acuerdo, sí te habilita para vos iniciar una demanda o lo que fuese. Sí, podría ser. Como te dijo Guille en el chat, sí, podría ser eso. Pero ténganlo en cuenta de no asimilarlo directamente a una cuestión de un reclamo. Por ahí uno dice el reclamo del daño como para poder traducirlo en un término de plata de que alguien tiene que entregar o no. Pero esto es a los fines de establecer las cláusulas de un contrato. ¿Sí? Si bien tenés un marco Fíjense que yo en el chat les puse los artículos del Código Civil. Tratemos de tener plástica la cabeza. No estamos hablando de proceso judicial. Y estamos hablando de derecho civil, donde los contratos son la ley entre las partes. Entonces no hace falta homologar nada. Ya vamos a ver que ni siquiera en mediación hace falta homologar. Entonces, muchas de las respuestas están en el código. Fíjense los artículos que les acabo de transcribir. La transacción produce los efectos de la cosa juzgada, sin necesidad de homologación judicial. Esta es una norma que viene no solamente del Código de BL, sino que viene del Código Civil francés y reconoce reminiscencias, le diría, el derecho común pre-revolución francesa. O sea que esto es una regla de derecho civil milenaria. El contrato es para las partes una ley. Y fíjense la fuerza de las palabras que usa, ¿no? Que tampoco son tan así, ustedes lo habrán visto en Civil 3 contratos. Habla de que tienen la fuerza de la cosa juzgada aún sin homologar. No es tan así, pero ustedes fíjense, el legislador, a través de su pluma, usa términos fuertes, a punto tal que lo asimila a la misma cosa juzgada. Así que lo que preguntaba, creo que Gaby, no hace falta homologación en ningún caso, ni siquiera, les diría yo, en el ámbito judicial, pero ya vamos a hablar de eso, no la quiero interrumpir a May. Perdón la aclaración. Exacto. No, gracias Guille, porque también por ahí uno arranca en este sentido como para que vean que tiene que ver con un diálogo, ¿sí? Pero nada, para que lo puedan ir bajando de a poco. Esto yo puedo negociar las pautas de un contrato, no sé, de locación entre particulares. Obviamente tengo una base que me brinda el Código Civil y Comercial sobre pautas para la contratación en términos de locación, pero hay cláusulas que yo puedo manejar libremente con el propietario, ¿sí?
Y esa es la pauta de negociación. El propietario va a ver, vas a pagar las extraordinarias y las compensamos con el monto de alquiler. Son esas cosas que uno todavía tiene la disponibilidad para poder hacer concesiones o no en función de lo que quiero y lo que no. ¿Sí? Santiago, no se requiere ninguna formalidad para comunicar la otra parte para negociar, ¿no? Se puede llamar directamente para negociar en un lugar determinado. Ahora vamos a ir a ese tipo de cuestiones que son importantes a tener en cuenta, Santiago, porque en Harvard hay un libro que se llama Sí de Acuerdo, de Fisher y Urey, que establece los pilares para una negociación, ¿sí? Son principios. El título es Negociación por Principios, lo que ellos establecen, y tiene 4 que son elementales. Después, depende del autor que elijan, puede llegar a haber alguno que lo pueda llegar a desmembrar hasta en 7 principios, pero estructuralmente son 4. El primero es separar a la persona del problema. Sí, exacto, Franco, es uno que se da en teoría del conflicto. Pero como no todos han cursado el plan 6, ¿sí? Es que tratamos de hacer esta introducción. ¿Sí? El primer pilar es separar a la persona del problema. Identificar que el inconveniente que yo tuve, comerciante, con mi proveedor, fue una situación, no sé, me ingresó menos plata ese mes y no le pude pagar, pero no es un problema que yo tengo con el proveedor. ¿Sí? Y el proveedor también va a tener que entender, porque esto se aplica para ambas partes, que no es que yo tuve un problema con él en forma personal, y él no va a tener un problema personal en forma, conmigo, ¿sí? Sino que es una situación que generó un contratiempo, un problema, y que derivó en esta situación que hay que resolver, ¿sí? El segundo es enfocarnos en nuestros intereses. ¿A qué voy a esto? A esto que hablábamos antes de autoconocernos, ¿sí? Tener esta información propia de lo que quiero y lo que no. ¿Cuál es mi interés? ¿Mantener el vínculo con este proveedor para que me siga trayendo la gaseosa, por no nombrar una marca, a mi negocio porque es la que más salida tiene y la que más puedo vender? ¿O quiero romper todo tipo de vínculo, corriendo el riesgo a su vez de perder clientes porque yo dejo de vender esta gaseosa que más me llevan, más me compran? ¿Sí? Todo eso tiene que ver con una ponderación que uno hace de sus intereses. ¿Qué interés tengo? ¿Romper todo tipo de vínculo o mantenerlo? Mantener la clientela que yo tengo normal, habitual, que es derivado justo del producto de este proveedor. Todas esas cosas son puntos a considerar. Y se vincula estrechamente con considerar, que es el tercero, considerar múltiples intereses. Esto también tiene que ver con qué puede llegar a pretender la otra parte. Porque tal vez el proveedor no quiere trabajar más conmigo y está aprovechando este momento y dice, la verdad que es un comerciante que no me sumaba, no me engrosa la cartera como para mantenerlo, y si ya empezó con estas complicaciones, tal vez es mejor rescindir y cortar el vínculo. Entonces, son todas esas cosas que uno tiene que evaluar también, porque si yo pretendo mantener el vínculo, también tengo que brindar herramientas que den seguridad a la otra parte de decir, bueno, mirá, en lugar de bajarte 3 cajones, te voy a bajar 6, ¿sí? Y esa es la parte en la cual uno también tiene que ceder, asumir cierta parte de decir, vamos a compensar un poquito, porque yo te estoy reclamando algo, pero también te voy a dar otra cosa, ¿sí? Y el cuarto, que es la utilización de estándares objetivos, ¿sí? En ese sentido, yo no puedo decir que en un contrato de locación, que voy a pretender que me paguen una determinada cantidad de suma de dinero, que me lo paguen en euros, por ejemplo. ¿Sí? Más allá de que se traduzca en términos de la moneda nacional, o sea, como poder se podría, pero también tengo que considerar que el acceso a la moneda extranjera tal vez aquí en Argentina está limitado. Atentás contra que tu no, propia negociación. también,
puede ser, porque si yo pretendo poner en alquiler un inmueble, yo propietaria, ¿lo quiero alquilar o no lo quiero alquilar si pongo ese tipo de condicionamientos? ¿Cuál es mi interés? ¿Lo quiero alquilar? Bien. Pero si lo quiero alquilar, tengo que ver qué moneda puedo percibir, vinculándolo en esto de el interés del otro. ¿Sí? Y el estándar objetivo es decir, no, yo por un departamento de un monoambiente no voy a pedir 120.000 pesos. Voy a pedir lo que en valor de mercado pueda llegar a pedirse por un monoambiente. El tema alquiler es un poquito sensible hoy en día. Pero son esas cuestiones, no me puedo decir, no, porque me pongo en una posición caprichosa de decir, no, yo quiero 120.000 pesos. Y que me pague las expensas, los gastos extras y todo. No, porque eso tiene que cumplir con un estándar objetivo de lo que puede llegar a ser el valor de mercado. ¿Sí? Todo esto, cuando yo hablo por ahí de capricho, ustedes lo van a ver en los libros de texto como posiciones. Cuando estas posiciones son tan fuertes, de cada una de las partes tal vez, eso genera mayor tensión y hace que tal vez el acuerdo no sea viable y de que esta negociación se lleve a términos hostiles. Lo que va a hacer que el acuerdo al que se llegue no sea mutuamente satisfactorio, no sea aplicable en la práctica y por ende no preserve el vínculo con las partes, lo cual hace caer los 3 criterios de la buena negociación. ¿Sí? ¿Ven cómo se va enlazando cada uno de los elementos que vamos mencionando? En cuanto a lo que comentaba Santiago respecto de comunicarse o cómo hacerle saber a la otra persona que uno pretende negociar, estos son términos que se pueden dar entre particulares, o sea, entre Giannini y yo, por ejemplo, entre Guille y yo, pero muchas veces tener el acompañamiento y el asesoramiento de alguien, y por eso también es que lo brindamos aquí como labor extrajudicial del abogado, tiene que ver con decirle a la persona que viene a nuestro estudio, decir, mirá, tengo este inconveniente, orientarlo en lo que se puede reclamar y lo que no, pero también acompañarlo en este proceso de negociación. Tengan en cuenta que por ahí, entre proveedor y comerciante, y un día que no le pagó, se contestaron mal y se puede desmadrar. Se puede llegar a generar una tensión en una pelea. Y ahí es donde el rol del abogado, no como mediador, sino como acompañamiento y agente de realidad, ¿sí? Es el que va a decir, bueno, calmemos un poco los ánimos. Esto no necesariamente se tiene que dar en un solo momento, en cuanto a oportunidad. Se pueden hacer varias reuniones, como para decir, bueno, hoy planteamos cuáles son los puntos sobre los que podemos trabajar, sobre los que no, ¿sí? Y decir, estas son nuestras pretensiones, nuestros pedidos, quiero sacar el término pretensión para que no lo confundan. Estos son mis pedidos, esto es lo que quiero, lo que necesito, y esto es lo que puedo dar. En principio, esto es lo que tenemos hoy sobre la mesa. Después, obviamente, eso se puede ir modificando, porque vuelvo a mi casa, lo pienso más tranquilo y digo, bueno, tal vez pueda dar un poco más y puedo resignar un poquito esto. Pero eso también lo puedo hacer siempre y cuando yo sea consciente de lo que quiero desde el primer momento. Uno no puede ir a una charla a negociar y decir, ay, bueno, a ver qué me ofreces. Porque terminás cediendo toda esta carga de información, de pedido, todo en la otra parte, y uno se pone como en el rol de espectador. Y eso tampoco es bueno para la negociación. ¿Sí? Más allá de que hay que manejar el flujo de la información que uno va brindando y no, tampoco es la posición obstructiva de decir, bueno, yo te escucho. ¿Sí? En ese sentido, el negociador, por eso también las destrezas que acompañan en los abogados a las partes,
tiene que cumplir con ciertos caracteres para llamárselo como buen negociador, ¿sí? Estos son criterios de razonabilidad. O sea, supongamos que Guille me va a asesorar a mí y Rocío la va a asesorar a Gianina en esto de bajar la luna. Rocío le va a decir, Gianni, me parece que no hay chances de que se pueda bajar la luna. Y Guillermo me va a decir... Romántico, pero de imposible cumplimiento, me parece. Exacto. Y Guillermo me va a decir, mirá, por más que tengas toda la voluntad, no la vas a poder bajar. Y no vas a poder cumplir con lo que te está pidiendo, ¿sí? Entonces, esos criterios de razonabilidad son los que dan el puntapié inicial para el buen negociador. También identificar, ¿sí? Y controlar las emociones. Si Guillermo ve que yo me empiezo a envalentonar, que me empiezo a poner un poquito colorada, me empiezo a mover mucho, me va a decir, bueno, hagamos una pausa, hagamos un break, tratemos de bajar las tensiones y volvemos de nuevo, cabeza fría, controlando esa ira, ese enojo, ¿sí? Porque cuando uno se va guiando por las emociones, no está bueno negociar, porque sí, yo le voy a querer bajar la luna porque quiero terminar el problema, ya no quiero que me pida más la luna, no quiero que me pida más las lucecitas de colores, yo se la voy a querer bajar y voy a terminar diciendo que sí, y después no lo voy a poder cumplir, ¿sí? Después, la buena comunicación. Esta buena comunicación es transmitir, mirá, de 1000 amores, yo me encantaría bajar la luna, no puedo bajarla, no me puedo ir hasta pasar la estratosfera, llegar al espacio exterior y traerla, porque no puedo, ¿sí? Pero esta comunicación, si yo no lo puedo traducir, y me quedo en, no, yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, si no refuerzo con fundamentos, con razones, con alguna argumentación, tampoco voy a lograr que la otra parte comprenda mi posición. ¿Sí? Si a esto bajar la luna lo llevo a un ejemplo tal vez un poco burdo y extremo, pero como para que puedan entender, ¿sí? Cómo bajar estas cuestiones. Y los intereses, ¿sí? Hay que saber identificarlos, tanto los propios como los de la otra parte. Porque tal vez Gianina me esté pidiendo la luna porque en sí quiere que pase más tiempo con ella, y me está pidiendo eso a modo de reclamo. ¿Sí? Conocer el trasfondo, identificar estos intereses tiene que ver con conocer el trasfondo del problema. El problema no es que no le bajé la luna, tal vez es porque un día no le atendí el teléfono, por poner un ejemplo burdo. El problema no fue que un día me bajó menos cajones de gaseosa del proveedor, o que yo le pedí menos, sino que el problema se derivó en otra situación, en que hubo un menos flujo, entonces por eso se generó esta tensión y no llegué a pagarle la totalidad, ¿sí? Identificar cuál es el foco, cuál es el problema en sí, y cuáles son los intereses en juego para poder solucionarlo. En cuanto a procedimientos de negociación, ya por ahí hemos hablado un poco esto del estudio, no estudio, para lo que es la entrevista del abogado con su cliente. La idea es que no se dé en un contexto en el cual uno no pueda estar concentrado en la charla que está teniendo. Acuérdense que negociar es buscar un acuerdo a través del diálogo. Si yo el diálogo lo voy a tener con interrupciones, con personas que van, vienen, entran, salen en una misma habitación, tal vez no sea el entorno más adecuado. ¿Sí? Y van a ver también el formato de texto único de un acuerdo, que uno ya más o menos, particularmente en el rol del abogado, va con un acuerdo preestablecido, no a modo de imposición, sino que esto se desprende de las charlas previas que se pudo tener, porque por ejemplo tenemos 2 reuniones, y en la tercera se acuerda llevar un documento, con las pautas comunes que se hablaron y se charlaron. Ese texto único es sobre el cual se va a trabajar, y sobre el cual se puede llegar a hacer una modificación del acuerdo al cual se va a arribar y al cual se va a firmar, ¿sí? Eso en líneas generales tiene que ver con el rol del abogado en esta parte de negociación. Tengan en cuenta que esto, si uno lo hace en forma habitual, puede prescindir del abogado, pero aquí
particularmente tiene que ver con esto del rol del abogado para identificar y como agente de realidad, y principalmente con este criterio de razonabilidad, en poder identificar estas cuestiones que tal vez las partes están muy inmiscuidas en la situación y en la problemática, y son las que mantienen una posición fuerte, que obstaculizan la posibilidad de dar acuerdo, y así el abogado es el que baja un poco a tierra todas estas cuestiones y puede llegar a arribar a un buen acuerdo, ¿sí? Este acuerdo, como dijo Guille, no es necesario la homologación, porque si es para determinar las pautas de un contrato, no necesita la homologación judicial un contrato, por ejemplo. Para darle continuidad al proveedor no hace falta, ¿sí? Porque yo ya tengo un vínculo, te lo pago en 3 semanas, eso se va viendo y va a surgir de la propia negociación, y no hace falta una homologación judicial. Distinto es el caso de que, arribado a un acuerdo en el cual, supongamos, Rocío se compromete a darme una suma de dinero, no lo hace, yo con ese acuerdo firmado, lo que puedo hacer es ejecutarlo. Decir, mirá, pasó el tiempo, no me pagó, lo voy a ejecutar. Y eso es lo que genera ahí, recién ahí, la actuación judicial. ¿Por qué? Porque yo le voy a ir a reclamar. ¿Se puede hacer una negociación previa? Sí, porque yo la puedo llamar a Rocío, che, no me pagaste. Ya pasaron 5 días de la fecha que dijimos, ¿qué pasó? Y ahí se pueden volver a poner en contacto entre nuestros abogados y decir, ¿pasó algo en el medio? No, mañana va, listo, no inició nada. Pero si es una cuestión que no paga, no atiende el teléfono el otro abogado, no atiende el teléfono Rocío, no atiende el teléfono nadie, ahí sí voy a iniciar la acción judicial para reclamar lo que yo ya había acordado, ¿sí? Ahora se entiende por qué la necesidad o no, en sí no es necesidad. ¿Cuándo es oportuna la intervención judicial en los marcos de los acuerdos? Fíjense, chicos, que muchas de las respuestas están en el Código Civil. Yo me permití aquí copiarles algunos de los artículos, pero la clave está ahí. Fíjense, el Código Civil distingue entre conflictos que sean de tipo litigioso y los que no lo son. Habla de derechos dudosos y litigiosos. Los litigiosos son todos los que están en juicio. O sea, la vamos a hacer sencilla. Todo lo demás son dudosos. Fíjense que no se requiere homologación judicial, y yo hace un rato le decía, ni siquiera en el caso de que esté en juicio. Fíjense lo que dice el artículo 1643, que es el último que yo copié en el chat. Si recae sobre derechos litigiosos, solo es eficaz a partir de la presentación del instrumento firmado por los interesados ante el juez. Pero fíjense que no es casual la palabra que usa. Habla de eficacia. ¿Se acuerdan cuando empezaba la carrera que los libros de introducción al derecho hablaban de la vigencia, validez y eficacia? Bueno, si hacen un poco de memoria, encontrarán que la noción de eficacia tiene que ver con el cumplimiento. Con el cumplimiento, no sé si necesariamente forzoso, pero hablando en el terreno procesal, la eficacia de un acuerdo hace a la posibilidad de hacerlo cumplir, por la fuerza, obviamente. O sea que la homologación no es un requisito de validez de la transacción. Lo dice el mismo código, es un requisito para su eficacia, para hacerla cumplir. Ni siquiera era necesario que lo dijera, porque la homologación judicial de un convenio sobre derechos litigiosos, aunque el código no lo diga, su homologación es necesaria para hacerla cumplir. ¿Por qué les digo esto? Porque solo a partir de que el juez la homologa, yo puedo ejecutarla. Entonces que todo esto suena muy abstracto, pero si ustedes después van pensando ejemplos, surge de una manera mucho más sencilla. O sea, imaginemos que esto es un juicio de daños y perjuicios. Yo quiero que Maite me pague por un daño que me provocó en un vehículo. Si nosotros llegamos a un acuerdo sobre el pago, desde la firma, ese acuerdo nos obliga, porque es un contrato, y el contrato es la ley para las partes. Y más adelante el código decía que tiene la fuerza de la cosa juzgada.
esto es muy romántico, no tiene la fuerza de la cosa juzgada, porque un contrato no es igual a una ley, ni mucho menos una sentencia. Pero es para que se fijen la fuerza que le imprime el legislador incluso a las palabras y a los términos que utiliza. Si nosotros llegamos a un acuerdo sobre esa indemnización, no hace falta ni siquiera presentarlo a homologar. Ahora, ¿cuándo viene la noción de eficacia a darnos una mano? Si Maite no me cumple. Si Maite no me cumple, yo voy a presentar ese convenio al juez, el juez, si no hay ningún problema con el orden público, lo va a homologar, y a partir de ahí yo voy a ir por la vía de la ejecución de la sentencia homologatoria del acuerdo. Entonces, por eso es que usa la palabra eficaz, y la noción de eficacia viene dada por el cumplimiento forzado de algo que se viene incumpliendo. Y ahí es donde el sistema del Código Civil cobra sentido. Si vamos más atrás, los artículos 1641 y 1642 hacen de estos tres artículos un verdadero sistema, porque fíjense, la transacción como contrato produce los efectos de la cosa juzgada sin necesidad de homologar. Pero ¿cómo es que más adelante me pide homologarlo si es litigioso? No pide homologarlo. Dice que va a ser eficaz. ¿Eficaz en qué sentido? Y si yo quiero el cumplimiento forzado, lo voy a tener que homologar. Y ahí, digamos, el sistema guarda coherencia. Quedó más o menos... ¿Qué dice Lucrecia? Si no se homologa, igual sirve como prueba. Ahí tenés que distinguir si hablas de derechos dudosos o de derechos litigiosos. Si el convenio no está homologado, en realidad no es, el convenio en sí mismo es el título válido para la ejecución de una obligación, es la causa fuente de la obligación. Está bien, es a la vez también la prueba del contrato, el documento, pero digamos, no es que sirve como prueba, es una obligación que surge del documento. Y lo dice el código, la transacción debe hacerse por escrito. Exacto, eso, o sea, como prueba en términos genéricos, vos lo que vas a hacer es ejecutar lo que se acordó, obviamente una vez que esté homologado, pero como prueba vos lo vas a acompañar como prueba documental a tu pretensión al momento de decirle, señor juez, mire, esto es lo que yo firmé con la otra parte, no me lo cumplió y por eso solicito que lo homologue para poder ejecutarlo. Vos lo acompañás como prueba documental en esos términos, pero en sí es el documento. No sé si hacías referencia a esos términos, Lucrecia, pero esa sería la lógica. Claro, porque se me había como prueba. mezclado con esto de que lo de la eficacia, lo de la homologación sí, la homologación no. Se me hizo como un barullo. Con sentido común. A veces abogados y abogadas cometemos, no sé si el error, pero digamos la distorsión del pensamiento siempre en términos del juicio. Esto como la vida. Si vos querés reclamar que te den una Coca-Cola, vos vas con el ticket a la caja, a la barra, digámoslo así. Esto es lo mismo. Si vos le decís al juez, mire, doctor, hágame cumplir lo que me firmó Maite. Y bueno, ¿y qué te firmó Maite? Esto, acá lo tenés. Ah, buenísimo. A ver, ¿ofende de orden público? No ofende. Bueno, vamos para adelante con la ejecución de un contrato válidamente celebrado. Salgamos a lo judicial. Imaginemos que es extrajudicial. Ni siquiera es susceptible de ser homologado. Porque esto una vez lo charlábamos, ya no me acuerdo si en una clase o en una charla informal, con Marcos Val. Él decía que como juez no eran pocas las oportunidades que se le presentaba una transacción extrajudicial sobre un derecho dudoso para homologar. Y él contaba, ese tipo de pretensiones se rechazan in limine, porque el juzgado no es una escribanía que homologa o no homologa acuerdos particulares. La transacción que es sobre derecho dudoso, que nunca pisaron los tribunales, ni siquiera es susceptible de homologar. Chicos y chicas, por favor, no hagan esto, es un error grosero, pero mal. La demanda se la rechazan in limine. No la van a encontrar ni siquiera como materia en la tabla por materias que tiene la Corte. Nunca pretendan homologar un acuerdo extrajudicial sobre derechos dudosos, porque
El Poder Judicial no está para homologar o no negocios particulares. Está para homologar acuerdos sobre derechos litigiosos, no dudosos. ¿Cómo se hace, digamos, si vos querés ejecutar una transacción válidamente celebrada? La vía es el incumplimiento contractual. Ahí está la clave. Esto que decía May, del ejemplo del repartidor que te bajó el... Bueno, llegás a un acuerdo con ese proveedor, se firma una transacción. Yo le sugeriría que lo hagan con firma certificada, para darle algún tipo de validez a esta firma. No me cumple lo que acordamos en esa transacción extrajudicial, y la vía para hacerla cumplir es el incumplimiento contractual. La demanda es por incumplimiento contractual. No pretendan homologar una convención extrajudicial sobre un derecho dudoso, no existe. En otras materias sí, en otros fueros sí, ojo, pero esto es civil y comercial. En familia sí existe homologación de convenio. La gente se agarra de las mechas en la vereda por el régimen de comunicación, los abogados lo bajan a la tierra, firman un convenio, lo presentan a homologar y eso sale. Genial. Pero esto es civil y comercial. No existe la homologación de convenios sobre derechos dudosos. Bien, hasta acá estamos. May, ¿quería decir algo más? Y esto, que tengan en cuenta, como bien dice Ileana, si, es como que no es que pasan por alto la negociación, sino que lo están pensando en términos judiciales y del proceso en sí, cuando, como bien dijo Guille en la introducción, estamos hablando de la labor extrajudicial del abogado, ¿sí? Esto no tiene nada que ver con el inicio de una causa judicial, sino que estamos hablando de una negociación, ya les digo, para un contrato, para cualquier tipo de plataforma. Y también, como esto tiene que ver con... Pero a veces por pensar que las cosas son obvias no lo dijimos. La negociación está presente en todo momento. La negociación es algo que está latente aún, fíjense lo que les voy a decir, en la etapa de ejecución de la sentencia. No son pocas las veces que alguien dice, bueno, mirá, está bien, lo perdí el juicio, todo bien, no hay ningún problema. Te pago la sentencia hasta el último centavo, pero en cuotas. Y ahí por ahí el acreedor eso va a decir, no, bueno, no, yo la quiero toda, mira, no la tengo. Me va a tener que hacer el juicio de ejecución de sentencia con lo que conlleva eso. Imagínense, es otro proceso más. Entonces, hasta ahí se negocia. Bueno, te pago el capital, hacemos una quita de intereses. Te pago todo, pero te lo pago en cuotas. La obligación en dólares, bueno, te la cambio por pesos. Bueno, ¿qué pesos? Y vamos a tomar el dólar bolsa. No, yo quiero blue. Bueno, hacemos un... Siempre está la negociación como método dialógico, está presente en todo momento. Desde el día 1 hasta que la pretensión se cumple, ya sea voluntaria o forzadamente. Siempre está la negociación. Es como horizontal a todo. Y en este sentido tampoco es algo moderno, es milenaria. O sea, desde que las personas empezaron a tener conflictos, existió la negociación. Así que eso ténganlo presente siempre, está en todo momento. No es que iniciamos el juicio, bueno, ya el momento de negociar terminó. No, esto es en todo momento, y ya vamos a ver durante el desarrollo del curso todos los puntos donde aparece con más fuerza. Pero no me quiero ir, digamos, a adelantar lo que vamos a ver más adelante, pero el proceso incluso tiene momentos clave donde las negociaciones reviven. May. Exacto. Así que no, eso como para cerrar, que esto lo estamos charlando más que nada como labor extrajudicial, no solo dentro del marco del proceso, más allá, que como bien dice Guille, se puede dar en cualquier momento, porque esto no deja de ser una charla. Todo es charlable, todo es negociable, ¿sí? En este sentido, ¿sí? Así que nada, ahí concluimos. Obviamente tienen el material a disposición, lo pueden ver. Hay un video también que los había adelantado el sábado pasado, como para que lo vayan mirando. Cualquier duda, obviamente, a tutorías nos van escribiendo. En todo momento está la negociación, es increíble cómo cambia el viento a lo largo de lo extrajudicial y de lo judicial también. Se te cae un testigo y de golpe vos tenés 4 pasos atrás y recobra, digamos, fuerza la pretensión del demandado, o al revés.
la pericia te sale a favor y ya después tenés la otra parte desesperado por arreglar, cuando antes por ahí ni te atendía el teléfono. O sea, muchas circunstancias hacen que los escenarios cambien y hay puntos clave del proceso que son clave para negociar. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora, siguiendo con la línea de la actividad extrajudicial, o sea, ya, muchas gracias, May, ya sabemos la importancia de la negociación, que está presente en todo momento, y que no es un tema para despreciar. Yo les pido por favor que después lean el material, miren el video, y después al que le interese que por favor lo sigan profundizando, porque el desarrollo de este tipo de habilidades me parece que hoy por hoy es clave. Ni hablar, chicos y chicas, de lo que se viene, que acá nosotros no lo vamos a poder ni tocar por una cuestión de tiempo. El otro día que estuvimos en una charla, la que les comenté aquí, en el Colegio de Abogados de La Plata, ya se está hablando de justicia descentralizada y de arbitraje mediante blockchain. Te vuela la cabeza. Al que le interesa eso, después googleenlo y van a ver que tiene un horizonte. Lo extrajudicial, que me parece a mí que cuando la gente le agarre la mano a la justicia descentralizada, Rochi, Mai, Gianni, jubílense, porque lo que viene te vuela la cabeza, porque la justicia descentralizada es justicia democrática, abierta, premia la eficiencia, la locura. Por lo menos para litigio de carácter patrimonial, ¿no? Eso queda claro. Pero bueno, sigamos adelante. Ahora con Rochi lo que nos gustaría empezar a conversar es todo el sistema que nosotros tenemos de intimaciones fehacientes. Porque fíjense, hoy creo que Bruno preguntaba por la forma. Está bien, nosotros nos centramos un poco en los acuerdos y en el contrato de transacción como una vía extrajudicial de resolver conflictos. Pero fíjense que muchas veces las herramientas del diálogo, si bien no tienen una formalidad estipulada, en algunos casos sí, es un diálogo previo, es un requisito que pide la ley para disparar una consecuencia. Rebobino y lo digo de vuelta. La negociación no tiene formas, es flexible, no hay fórmulas sacramentales. Ahora bien, guarda, porque la ley, y más precisamente el Código Civil y Comercial, muchas veces nos pide cierto intercambio que pueda ser acreditado fehacientemente. Y ahí aparece todo el sistema de notificaciones fehacientes. Por eso no solamente en esta clase, nos van a escuchar machacar con el Código Civil y Comercial todo el tiempo, no solamente por la cantidad de normas procesales que trae, que influyen de manera directa sobre nuestra materia, sino porque la legislación civil de fondo actúa como disparador de un montón de consecuencias y se mete de cabeza en el proceso a veces. Fíjense, pues, ¿qué ocurre? Este intercambio que nos pide el Código Civil muchas veces actúa como un requisito para iniciar un reclamo judicial. Entonces, ahí está el puente entre lo extrajudicial y el proceso. Hay un montón, pero cuando digo un montón me refiero a que hay decenas de ejemplos en el Código Civil. Yo siempre digo lo mismo, pero las invito a que agarren un PDF o con lo mismo en la página de Infolec del Código Civil y Comercial, y con F3 busquen la voz fehaciente o la voz intimación. Y van a ver que aparece varias docenas de veces. Yo me noté algunas acá como para poder graficarles lo que pretendemos significar. Por ejemplo, para constituir en mora al deudor en las obligaciones de plazo tácito, es necesario intimarlo de manera fehaciente. Para constituir en mora al acreedor también. Fíjense, hoy Maite hablaba del contrato de locación. Todas las veces que el locatario puede ser deudor de una prestación, el locador quiero decir, perdón, hay que intimarlo. ¿Y cómo? ¿Llamándolo? Y no. Esto es medio fehaciente. Para interrumpir el curso de la prescripción, chicos y chicas, fundamental. 2541 del Código Civil y Comercial.
Y después toda la serie de comunicaciones tendientes, ya sea a resolver un contrato, a rescindirlo unilateralmente, a ejercer derechos de opción. En definitiva, la ley civil está plagada de supuestos donde hay que disparar algún modo de comunicación y que eso sea acreditable. Y eso se hace a través de notificaciones o, mejor dicho, medios de comunicación fehaciente. Esto lo digo, aclaro la terminología para no mezclarnos con lo procesal. Las notificaciones que ustedes vieron no tienen nada que ver con esto, olvídense, porque eso es procesal, eso es judicial. Acá todavía ni entramos a tribunales. Hablamos de comunicaciones fehacientes. ¿Cuáles son los medios de comunicación fehaciente? Telegrama, carta documento, acta notarial. Va por ahí. Telegrama y carta documento, ahora vamos a hablar con Rochi, son más o menos lo mismo. Una es por palabra, en el caso del telegrama, la carta documento es por hoja. El régimen es más o menos el mismo. El acta notarial, obviamente la más eficaz, pero es la más cara también. Ahí Pedrito levantó la mano. Pedro, ¿cómo andás? No, ¿qué tal, profe? Una consulta, porque yo había escuchado una vez un profesor, creo que era profe de contratos, que había dicho que notificó algo delante del juez y que eso se tenía como notificación fehaciente. ¿Puede ser o era un supuesto muy especial? Como que una audiencia... No lo entiendo. ¿Me pones un poco más en contexto? Que yo entendí como que él en una audiencia ante un juez intimó que en un plazo determinado, determinada acción, y si no se hace, y como que el otro abogado se quedó esperando que lo intime por una carta documento y ya estaba intimado fehacientemente porque lo hizo delante del juez. ¿Puede ser o no? ¿O entendí mal? No, Es no, algo que hace 2 no años lo veo también. eso, no. Obviamente que si yo digo algo y está el secretario levantando un acta, eso tiene fe pública. Pero no lo veo. Podría ser, no digo que no, porque en la medida que de una audiencia se levante un acta, digamos, el contenido del acta, en la medida que haya estado, lo que se dice o lo que se hace haya pasado adelante de los sentidos del secretario o secretaria del juzgado, eso hace plena fe. En ese caso yo podría aprovechar que está el secretario levantando el acta para, no sé, intimarlo que me devuelva la zapatilla que le presté después del partido de fútbol. Podría ser, no digo que no, pero no me parece por ahí el ámbito más idóneo. ¿Bruno? Gracias, profe. Profe, yo vi un ejemplo en laboral que lo habían notificado por mail y tenía que haberle mandado una carta documento y bueno, nunca se enteró supuestamente que lo habían despedido. Entiendo que por ahí Y el no tiene que mail ver no directamente es un con medio esto. de... Claro, el tema que, más allá de que laboral es otro mundo, siempre insisto acá, civil y comercial, el mail no es un medio de comunicación fehaciente. Y acá estamos hablando de situaciones donde el Código Civil requiere comunicaciones fehacientes. En ese sentido, las herramientas son 3: telegrama, carta documento y acta notarial. Y no le busquemos la vuelta, no es ni Instagram, ni mail, ni Facebook, ni WhatsApp, nada. Son esos 3: telegrama, carta documento y acta notarial. Así que bueno, ahora vamos a conversar un poco con Rochi, porque esta es una habilidad que tenemos que adquirir. Yo siempre digo lo mismo. A veces, cuando empezamos a ejercer la profesión, estamos tan enfocados en el litigio, en el juicio, en el proceso, en el código procesal, en el código civil, que después viene el cliente y te dice, mirá, loco, lo que necesito es que intimarlo al propietario del departamento que me cambie la cocina. Y ahí es donde a nosotros se nos hace una laguna total, porque es muy loco, pero abogado y abogada estamos formados para hacer una demanda millonaria y nunca nos enseñan a hacer una carta documento. Y para que ustedes se den una idea, esto es como ir a un bar, pedir un tostado y que venga frío. Si a ustedes les pasa esto, ¿qué dirían? No, no servís. Cerrá el bar, cerralo. Esto es lo mismo. A nosotros nos serviría de poco saber hacer pato a la naranja en un café, porque te piden un café con leche y vos lo traes frío. Entonces, acá estamos en la misma.
que no nos agarre mal parado el día de mañana. Son habilidades básicas. Por eso que nosotros nos tomamos tanto tiempo de la cursada para desarrollar este tipo de temas. Porque para evitar esos momentos, a mí me pasó, chicos, muchas de las cosas que están en el programa les blanqueo que me han pasado. Como los temas que vamos a ver hoy. La primera mediación de mi vida yo no sabía ni dónde se ingresaba. Buenísimo, vamos a hacer este juicio. Hay que hacer la mediación primero. A mi socio. ¿Dónde corno o cómo iniciamos la mediación? Y ya era ayudante procesal. O sea, fíjense el grado de despegue que hay entre la teoría y la práctica. Ya sabíamos todo de mediación, todo bien, la ley. ¿A dónde corno se inicia? Esto es lo mismo. Estamos preparados para hacer un juicio millonario, bárbaro. Ahora, tenemos que reclamar una cocina. ¿Cómo hacemos? Bueno, esto es lo que vamos a charlar ahora, un poco de la mano con Rochi. ¿Cómo andás, Ro? ¿Cómo andan? ¿Bien? Hola, bien. Bueno. Bien, me parece que ya lo dijimos un montón de veces, pero tienen que tratar de sacarse por un rato de su cerebro la parte judicial. Porque acá, como dijo bien May, estamos en la parte extrajudicial. Entonces, si acá iniciamos una demanda, ¿no? Con la mediación previa obligatoria, que ya lo vamos a ver, esto es todo lo que sucede antes, o lo que podría llegar a suceder antes. No lo piensen en el marco de un litigio, no lo piensen en los aspectos procesales del litigio, sino en lo que es toda la actividad extrajudicial y piénsenlo como herramientas de litigación. Lo que intentamos formarlos ahora y formarlas son con herramientas de litigación. Las herramientas de litigación empiezan mucho antes de que se inicie la demanda, ¿sí? Y por eso le damos tanta trascendencia a la negociación y a las intimaciones fehacientes. Y a la mediación, que ya lo vamos a ver después, ¿sí? Pero es toda una actividad que transcurre extrajudicialmente. De hecho, a las intimaciones fehacientes, Falcón las desarrolla en lo que es la parte de instrucción del proceso civil, ¿sí? Es la parte de instrucción del proceso civil. Entonces, las intimaciones fehacientes, como dijo bien Guille, pueden ser tres: el acta notarial, el telegrama colacionado o la carta de documento. El acta notarial es carísima porque sacar a la escribana o a la escribana de su despacho, digamos, de su estudio, del lugar donde trabaja, suele ser caro. De hecho, hay escribanos y escribanas que directamente, sí, la obligación, me están preguntando por la mediación, es obligatoria, pero ya lo vamos a ver. Lo vamos a ver más adelante. Así que por ahí un escribano o una escribana para salir de su lugar te puede llegar a cobrar 20.000, 30.000 pesos. Nos vamos a enfocar en la teoría de lo que son las intimaciones fehacientes y después Guille va a explicar cuál es la estructura de la misiva, o sea, cómo se estructura la carta de documento, para que la puedan desarrollar, digamos, ¿no? Porque es una estructura muy básica, ¿sí? Como la mayoría de las... O sea, si hacemos un paralelismo entre los escritos judiciales y la carta de documento, todo tiene más o menos lo mismo, que es lo mismo que estudiamos, que le enseñamos a los chicos y a los chicos en la primaria, ¿sí? Una introducción, un objeto, una conclusión. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Van a ver que siempre, a lo largo de todo el año, la estructura es más o menos lo mismo. Comunicación se dice fehaciente, ¿no? O sea, primero es una comunicación entre sujetos. Tratemos de acortarlo a sujetos porque pueden ser posibles futuras partes, sí. Pero hablamos de partes de quién pretende y frente a quién se pretende, y son partes del litigio. Acá estamos afuera del litigio, todavía no estamos en la parte judicial. Entonces, es una comunicación entre sujetos que tienen algún inconveniente o alguna situación que superar, por así decirlo. Entonces, se dice que es fehaciente porque es una comunicación que puede ser comprobable. Por eso se dice fehaciente, porque es susceptible de ser chequeada, tiene un respaldo. Por eso hablamos de comunicaciones fehacientes.
La parte de litigación civil es muy importante también, porque hay que pensar como en el proceso, como un poco como en la última ratio, pero no solamente por los plazos del proceso, ¿sí? Los plazos que insume el proceso, los gastos que insume el proceso, también por la psicología del litigante, ¿no? O sea, nunca se transita un proceso de una manera feliz, o muy feliz por así decirlo, ¿no? En general es algo que suele estresar a las partes, entonces si a través de este tipo de comunicaciones y de enviar una carta de documento, por ejemplo, que ahora cuando Guille explique la estructura les va a terminar de cerrar esto, pero por ahí a través de una carta de documento podemos terminar, no sé, en el marco de un contrato o de la firma de un contrato de locación. Si yo envío, me debes las expensas por tanto tiempo, te intimo a que me pagues dentro del plazo de tantos días, y la otra parte me contesta, sí, te puedo pagar, te lo pago dentro de tanto tiempo, por ahí se cierra y se termina ahí, y no tengo que iniciar todas las acciones judiciales posteriores. Esa es la importancia de tener estas herramientas de litigación. Y piensen siempre en la psicología del litigante, como les decíamos, no es muy estresante pasar por un proceso. Entonces, si ustedes saben manejar las herramientas de litigación, tanto de la negociación como las intimaciones fehacientes, clave saber hacer una carta de documento, clave poder desarrollarla, probablemente puedan evitar un juicio posterior. Y me parece que es fundamental como que se formen como abogadas y abogadas con esta información. También, como decía Guille, mucho código civil, porque el código civil, ¿qué pasa? Nos dice cuándo, por ejemplo, las obligaciones de cumplimiento tácito son exigibles, pero no nos dice cuándo entran en mora. Y para que entren en mora esas obligaciones de cumplimiento exigible tácitas, por ejemplo, como siempre grafica Guille cuando se te rompe un calefón en un contrato de locación, uno no sabe cuándo se va a romper el calefón, ¿sí? Pero uno tiene que poder exigir el arreglo de ese calefón. Entonces, pensar que lo que el código nos enmarca en las de cumplimiento tácito, ¿cuándo entran en mora? Cuando hay una interpelación. ¿Cómo interpelo? Con comunicaciones fehacientes. ¿Qué se utiliza en generalidad por cuestiones económicas y de bolsillo y por la agilidad? Es la carta de documento. Lo mismo que decía Guille por el 2541 del Código Civil y Comercial. Para interrumpir la prescripción, ahora es por 6 meses, creo, antes era por 1 año, interrumpe la prescripción una comunicación fehaciente. Entonces, es clave que pensemos un poco por fuera del proceso, traten de poner la cabeza en remojo y pensar un poco por fuera del proceso, porque hay un montón de herramientas que son súper útiles y que tenemos que saber manejar, como abogadas y como abogados. Hay una resolución que es la 1187 del año 93, que suprime del monopolio del Estado las cartas documento, ¿sí? Se amplía el mercado competitivo. O sea, ya no lo tiene que hacer el correo oficial, digamos, no lo tienen que hacer el correo del Estado, sino que se hace a través de cualquier tipo de correo. Por eso ustedes ven que tanto los correos públicos como privados tienen la estructura de la carta de documento. Entonces, lo que hace esta resolución, que es la 1187 del año 93, es explicar cómo tiene que ser la estructura de la carta de documento, ¿sí? Y digamos que lo suprime del monopolio del Estado y amplía el mercado. Guille nos va a explicar ahora cómo es la estructura de esa carta de documento. No sé si Guille estás por ahí. Sí. Tengan presente, chicos, además empecemos a conectar todo lo que estamos contando. Porque aunque no estemos en un escenario del Código Civil, muchas veces una buena carta de documento puede disparar una negociación que a su vez puede terminar en algo exitoso y evitar el juicio. Del año 93. ¿Qué es lo que quiero decir? Aunque el Código Civil no me obligue a mandarla, a veces es útil hacerlo. Fíjense este ejemplo. Y volvamos al juicio, al caso de los daños, que por ahí siempre es el más gráfico. Yo podría agarrar y, si Maite me provocó un daño en mi auto, iniciar una mediación de una. Medio fuerte, porque ya tengo un pie en el proceso. Aunque sea extrajudicial, si yo le estoy requiriendo la estoy requiriendo de mediación,
ya tenemos, digamos, un pie adentro del juicio. Ahora, ¿no es mucho más económico y sencillo, y me abre un canal de diálogo, mandarle una carta de documento intimándola que me pague el daño? Si tiene ganas de arreglar, se va a poner en contacto. Y eso a mí me abre un espacio de diálogo. Muchas veces también lo que se busca es preconstituir prueba. Fíjense, y en esto también ustedes tienen que estar pillos y pillas. Guarda con lo que se pone en el texto de la carta de documento, porque es fehaciente, y eso puede implicar un reconocimiento. Pero tremendo, yo siempre tengo la misma carta que es la que les cuelgo de la página. No está perfecta, o qué sé yo, por ahí es mejorable, pero dentro de todo está bastante bien hecha. Algún día les voy a subir algún ejemplo de una carta mal redactada, y van a ver la cantidad de reconocimientos que sean tremendo. Entonces, hay que estar pillo para ver lo que uno dice y lo que uno no dice. Entonces, empecemos a unir todo lo que vemos. También bórrense la carta de documento en el sentido laboral, porque eso ya constituye, digamos, es totalmente distinto, que también es lo que siempre aclaramos. Es una carta de documento civil y comercial. Bórrense la laboral porque es trascendental y tiene consecuencias que no pasa lo mismo en lo civil y comercial. Sí, carta laboral, eso en realidad es más o menos lo mismo, lo que pasa es que la ley la califica de otra manera las consecuencias del contenido. Entonces, no nos vamos a ir por ese lado, vamos a circunscribir a lo civil y comercial. Entonces, la carta de documento, el telegrama, son maneras a veces de canalizar una vía de diálogo. Por eso la importancia siempre de ponerle un mail o el teléfono del abogado o la abogada que la redacta. Yo a veces veo que te mandan terrible carta de documento y no te ponen ni siquiera nada, ni un correo electrónico. Entonces vos decís, pero si yo le quiero devolver, hacer una devolución informal, ¿cómo hago? Entonces vamos a ver que esos detalles son importantes también. Bien, ¿cuál sería una estructura básica que ustedes no pueden dejar de observar? Porque vamos a ver que una intimación fehaciente tiene que tener ciertas características para fungir como una verdadera intimación de carácter jurídico. Si no, es la carta que uno le manda a un amigo. Entonces, tiene que tener el respeto por ciertas pautas que lo van a dotar de fuerza jurídica. En ese sentido, no podemos dejar de mencionar nunca quién reclama o quién pide algo y en qué carácter. La identidad de la persona surge del remitente, ¿no? Pero está bueno hablar del carácter en el que se envía esa carta. Yo soy fulanito de tal, me dirijo a usted en mi carácter de, no sé, comprador de tal cosa, de locador de tal lugar, de propietario del inmueble de la calle 45, de cocontratante de aquella provisión de servicio. O sea, siempre se tiene que dar un detalle de en qué carácter se está redactando esa carta. ¿En carácter de qué me dirijo? Porque a veces no es lo mismo. Incluso pueden ser varias relaciones jurídicas y es necesario identificarlas. En línea con el carácter en el que se redacta ese documento, hay que identificar claramente cuál es la causa de la obligación. Esto también es clave, porque yo puedo decir, me dirijo a usted en mi carácter de locador de la casa de la calle, no sé, 45, bárbaro. Pero eso tiene un as, esa causa fuente que es el contrato, después dispara un as de obligaciones que son unas cuantas. Entonces, ¿cuál sería la obligación que se reputa incumplida? Obviamente, ese reclamo, esa intimación, tiene que tener un objeto. Esto claro, es decirle a la otra persona claramente qué es lo que pretendo, qué es lo que yo quiero que me dé. Recién, bueno... Esto es clave, porque si no es como el sentido de la carta de documento, es como también pasa con todo escrito después el día de mañana. Si yo no canalizo bien el objeto de forma clara, no estaría encuadrando, digamos, la carta de documento. Piensen en eso, o sea, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es mi pretensión, digamos? Categóricamente. El concepto de pretensión, para que no queden, digamos, dudas, que en esto en algún punto hizo referencia también Mike,
no es que sea distinta la pretensión extraprocesal que la procesal. Lo que pasa es que ustedes van a ver que la dogmática procesal distingue a la pretensión, el objeto de la pretensión en dos categorías, un objeto mediato y un objeto inmediato. Dice que el objeto mediato es la sentencia que me dice que tengo la razón, no, el inmediato, perdón, y que el objeto mediato es el bien de la vida que yo quiero que me den. En realidad, en la vida, digamos, real, saliendo de los tomos del tratado, el cliente viene al estudio porque tiene una insatisfacción de un bien de la vida. Yo nunca vi un cliente que diga, se siente adelante tuyo y te pida, no, mira, yo estoy buscando una sentencia que me dé la razón como objeto inmediato de mi pretensión. Y que finalmente, como dice Palacio, en el objeto inmediato, me den la cosa que estoy reclamando. Esto no existe. No existe. Lo que pasa es que el libro tiene que guardar coherencia con el hecho de que después, cuando habla de clasificación de los procesos, el objeto del proceso de ejecución es el bien, el que la doctrina llama inmediato. Pero en realidad la gente te va a ver a tu estudio porque quiere la cosa, porque quiere la plata. Siempre es un bien de la vida la pretensión. Entonces, recapitulamos. El objeto es lo que la persona que redacta la carta pretende que le den. Esa es su pretensión. Siempre es un bien de la vida, ya sea judicial o extrajudicialmente hablando. Siempre hablamos de plata, de una cosa o de un bien, tangible o intangible. Sigamos adelante. Lo que termina de calificar jurídicamente como una intimación fehaciente es el apercibimiento. Es aquello que te va a pasar si no me cumplís. Porque hasta ahí yo podría tener una carta a un amigo, donde le mangueo algo, ¿no? Yo podría decir, me dirijo a usted en calidad de amigo, y usted sabe que la amistad es causa fuente de un montón de obligaciones de tipo ético, y vengo por medio de la presente a reclamarle una caja de alfajores de su último viaje a Mar del Plata, la que prometiera en el último asado en el que nos vimos. Entonces yo podría manguear una caja de alfajores así, no habría ningún problema. Ahora, lo que le falta a eso es un apercibimiento. Se transforma en una pretensión jurídica cuando yo le digo, mirá, si no me traes la caja de alfajores, voy a accionarte de daños y perjuicios y te doy 72 horas para hacerlo. Ahí se transforma en una verdadera intimación o comunicación de tipo jurídica, cuando está calificada por lo que te va a pasar si no me cumplís. No hay que ser ni agresivo ni nada, pero hay que ser vehemente. Yo quiero la plata más los intereses, si no me la das, en 72 horas te voy a iniciar las acciones civiles que estime correspondientes. Ese es el apercibimiento. Y después, obviamente, hay que poner algún dato de contacto como para poder canalizar algún tipo de negociación. Pero dejémonos de abstracciones y vamos a ver una carta de documento real. A ver. Esperen que la vamos a abrir. Mientras vas abriendo la carta de documento, Guille, voy haciendo acotaciones. Y estas cuestiones que uno les brinda acá y que estamos dilatando por ahí entrar en el proceso judicial propiamente dicho, tiene que ver con que ustedes después el día de mañana no tengan que pagar un curso para saber cómo hacer una carta de documento. ¿Sí? Uno acá le intenta brindar todas las herramientas como para que ustedes puedan tener todo esto sin tener necesidad después de, como dijo Guille en su momento, estar trabajando de pasantes. Si es lo que quieren, perfecto, pero que no lo tengan que hacer como necesidad de aprendizaje. Fíjense, chicos, primero, esperen que saqué esa que les mostré primero, vamos a algo que no dijimos. Este es el formulario tipo. Fíjense que tiene el espacio para escribir, tiene para escribir el remitente, el destinatario, y esto que ven acá arriba, no es que se les comió ahí y duplicaron la información, es que de la línea punteada para arriba, es el aviso de recibo. Este talón lo firma el destinatario
Ven que ahí dice firma, esperen que lo vamos a agrandar un poquitito más. Acá. Esto es lo que firma el destinatario, acá, perdón, lo que firma el destinatario si efectivamente lo recibe. Y estos casilleros son para el cartero, si por algún motivo no se pudo entregar, va a colocar acá una cruz y van a estar los avisos de visita. Se deja Chicos, constancia de las veces que fue a visitarlo. El aviso de recibo firmado es clave. Claro, porque es fehaciente cuando vos tenés tu copia de la carta más esto firmado por el destinatario. Ahí está la clave de la carta documento o del telegrama. Por ahí alguien preguntaba si el telegrama era lo mismo que colacionado. Sí, telegrama hay uno solo. El que vende el Correo Argentino o Andriani. Es lo mismo. Lo que pasa es que uno es por palabra y otro es por hoja. En realidad, yo, chicos, a mí la única que se me ocurre es que el telegrama, como es, valga la redundancia, es telegráfico, se podría llegar a enviar a lugares tipo en buques de alta mar o a lugares lejanos rápidamente. Si estoy en Tierra del Fuego y tengo que notificar algo en Jujuy, y capaz que le mando un telegrama porque llega por aire y lo descargan en el lugar de destino y lo entregan. Pero más allá de eso no tiene mayor diferencia, son iguales. Es un poco más caro el telegrama porque al cobrarte por palabra puede ser más caro, depende de lo que tengas ganas de decir. La carta documento tampoco es barata, está a 900 mangos. Es algo, se volvió bastante oneroso, así que están ahí. Pero bueno, sigamos con lo nuestro. Ahí, a ver, les comparto de vuelta. Esperen, En realidad el carácter, preguntaban ahí qué le daba el carácter de fehaciente, ¿no? Ya el carácter de fehaciente se le va a la estructura de la carta documento y el diligenciamiento. El tema es que yo tengo la firma de la parte que la recibió, o sea, el talón de recibo, porque una cosa es que vaya el empleado del correo o el oficial del correo y la persona no se encuentra en el lugar, son diferentes situaciones, ¿no? Por eso es importante ver con qué situación se encuentra el empleado del correo cuando va a la casa. Sí, saber el domicilio es clave, esto por ahí no lo dijimos porque Exacto, claro. el domicilio es clave, porque si no vive ahí, ya estás al horno. Clave verificar antes. Recibida. O sea, es parte de la comunicación. O sea, la comunicación, esto está claro, es entre dos sujetos. Claro. Si el sujeto A quiere comunicar algo y el sujeto B no lo recibe. Lo que nunca le recomiendan a un cliente es rechazar la carta, chicos, porque eso es debidamente notificado igual. Yo a veces veo que vienen, me vino del correo, trae una carta, lo saca a los bolsazos. No, no hagan eso. Esa es una comunicación debidamente notificada. La rechazada es debidamente notificada y la que no se fue a buscar el correo habiéndote dejado el cartoncito ese de que te visitaron, también es debidamente notificado. Son dos situaciones complicadas. Me refería Pero al hecho está notificado y debidamente intimado y no sabés ni el contenido, porque la que vos no vas a buscar el correo, al poco tiempo se devuelve al remitente, está notificado y no sabés ni lo que dice. Así que si alguna vez un cliente los consulta, nunca recomiendan rechazar la carta. Y si el cliente le dice, no, me dejaron el aviso de recibo, pero tengo que irla a buscar, que la vayan a buscar porque está notificado, y si la devuelven al remitente no van a tener ni idea ni siquiera de lo que dice. Son dos situaciones complicadas. Vamos a nuestro, si nos pasamos 5 minutos, los que tengan que irse no hay problema, yo después lo subo, pero prometo no pasarme más de 5 o 10 minutos. Ahora sí, vamos a la cartita. Esto le quería mostrar primero. No vamos a hacer el debate sobre si es fehaciente o no. La jurisprudencia, chicos, va por el lado del instrumento público. A mí no es la tesis que me deja más conforme o contento. No, me parece bastante polemizante, por lo menos, esto. Pero la verdad es que la jurisprudencia va por este lado. Fíjense estos sumarios que les traje. La carta documento y el aviso de recibo constituyen instrumentos públicos que hacen plena fe mientras no sea demostrada su falsedad. Cámara Nacional Civil, Sala F. Carta documento con aviso de retorno constituye instrumento público que no solamente prueba su contenido, sino también el de que el destinatario lo ha recibido. Y su ataque requiere de redargución de falsedad. Cámara Nacional Civil, Sala H.
Carta documento es un instrumento público que debe ser de arguido falso. Cámara Civil de Córdoba. O sea, la jurisprudencia va por ahí. A mí la verdad que no me deja muy conforme. Me da como que hay varias grietas para entrarle. Pero bueno, va por ese lado. Ahora sí. Esperen, ¿eh? Eso porque antes, como les decía, lo hacía el correo oficial, y los oficiales de correo estaban en vestiduras de fe pública, digamos, y tenían carácter de fedatario. Hoy en día, como ya no está monopolizado, es un debate, se puede Igual meter a debate. antes era polémico también, ¿eh? A mí que me vengan a decir lo que dice el cartero tiene la misma validez que lo que dice un escribano, es fuerte. Es fuerte. Pero bueno, la jurisprudencia encaró por ese lado. Bueno, analicemos, aunque sea someramente, esta carta que tienen ustedes en el material y vamos a ver si se cumple o no esto que dijimos de la estructura. Fíjense cómo arranca, ¿eh? Me dirijo a usted en mi carácter de propietario del automóvil marca Renault. O sea, ya arrancó bien, ¿eh? Me dice en carácter de que viene esta carta. Es un reclamo por un daño. Fíjense que en el segundo punto también respeta lo que nosotros dijimos respecto de mencionar la causa de la obligación. Fíjense que dice, el objeto de la presente, no la hice yo esta carta, les aviso, no me estoy tirando flores a mí mismo, esta le llegó a un cliente mío. Fíjense que dice, el objeto de la presente es notificarle que debido a la colisión acaecida en fecha tal, a la hora tal, en la intersección de las calles tal, con el automóvil de su propiedad al momento del hecho conducido por la señorita Noelia, y ante el silencio de su aseguradora sobre el reclamo indemnizatorio por daños en el vehículo de mi propiedad por 10.500 pesos presupuestados. Es vieja, estos valores, fíjense que están al año 2014, un poquito viejo. Sí, 2013, profe. Pero fíjense, hasta acá viene, le menciona el carácter en el que se dirige la epístola, menciona la causa de la obligación, y fíjense cuando nosotros hablábamos del objeto, que dijimos, hay que ver, tiene que estar claramente designada cuál es la pretensión, qué es lo que yo pretendo que la otra parte me dé. Entonces fíjense, no solamente le pasa al mundo global, sino que después hace un detalle. Entonces, los daños en el vehículo fueron parte delantera, guardabarro, panel, pasarrueda, puerta. O sea, le hace una descripción de cuáles fueron los daños. Si no le quedó claro, se lo vuelve a repetir, ¿no? La reparación de esos daños está presupuestada en pesos 10.500. Ahora, fíjense lo interesante de esta carta, cómo va preparando, insisto en lo que dijimos al comienzo, ¿no? Puede ser mejorable, qué sé yo, después uno puede ponerse más lírico, no, está bien, pero fíjense que la eficacia de esta carta está buenísima, porque fíjense cómo le abre el camino a la negociación. El punto 5 le avisa, le dice, guarda que esta suma no incluye el lucro cesante, no incluye otros perjuicios como la desvalorización del vehículo, gastos intimatorios, etc. ¿Qué le está queriendo decir acá? Le está queriendo decir, mirá, vamos a hacer la corta, pagame las 10 lucas 500 del daño en el auto, de Honda, y esto te lo dejo. Eso le está diciendo. O sea, fíjense cómo le abre una puerta a la negociación, le está diciendo claramente qué es lo que pretende, pero también le está diciendo en el punto 5 qué es lo que le puede llegar a perdonar si se aviene a pagar. El abogado hizo esta carta, un crack. Y fíjense que después viene lo que nosotros mencionábamos, que le da la naturaleza de intimación a la carta, ¿no? En consecuencia, lo intimo al pago de la suma presupuestada, dándole el término de 5 días. Caso contrario, accionaré judicialmente por esta suma y todos los demás perjuicios más intereses. Impecable lo que hizo el abogado acá. Y le deja el contacto, obviamente, porque si terminara acá, el que recibe esta carta dice, está todo bien, pero ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a ir a tocar timbre al señor este? Bueno, no. Te deja acá, para el cumplimiento de la presente, comunicarse con el estudio de fulanito, teléfono celular tal.
Fíjense que después tiene la firma, pero la firma del remitente, del Daniel, no del abogado. Porque acá el que habla es el cliente. El sello con la fecha del correo, y esta es la firma del oficial del correo que la recibe. Ahí veo que varios levantaron la mano, pero fíjense cómo la estructura de la carta acá cumple satisfactoriamente con los parámetros que nosotros vimos, con una estructura adecuada. Ahí varios levantaron la mano, yo como estaba compartiendo pantalla, ya ni me acuerdo quiénes son. Creo que Pedro y Franco, ¿puede ser? Franco, vos primero. ¿Qué tal, profe? Tengo una duda. Por ejemplo, yo soy locatario, inquilino, ¿no? Y quiero que me reconozcan las mejoras necesarias que hago en el inmueble. Y tengo una relación fluida o normal o buena con la inmobiliaria o con el locador, quien sea. ¿Cómo se hace para que el punto de bajo apercibimiento de o en consecuencia accionaré judicialmente como para que no quede tan como si fuese una... Te lo voy a decir de una, Franco, no hay manera. Porque acá está el plano de lo jurídico. No hay manera suave de pedir. Yo te diría lo siguiente. Si fueras mi cliente, te diría, mirá, llamalo, pedíselo bien, de amigo, digamos, a ver qué actitud toma esa persona. Si pasado un plazo razonable se hace celoso, va una carta de documento como esa. Porque vos necesitas, para preparar tu juicio, dejar constancia de que alguna vez lo reclamaste. Entonces no te va a quedar otra. No hay manera suave de ponerlo. Aunque el locador sea familiar tuyo, no hay manera. Cuando se carajea, se carajea. Y si vos ves que va a terminar en juicio, ya después tenés que seguir el caminito jurídicamente hablando. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Profe, una consulta. Dime. El plazo ese que generalmente se pone en las cartas de documento y que tengo entendido que para algunas materias son plazos preestablecidos, no son plazos fatales que si no se cumple ya está, no se puede arreglar o no. Porque decía el plazo de 5 días. No. El plazo que lo del Código Civil. Claro, el plazo para iniciar una demanda, entiendo. Y después, obviamente, como toda pretensión, es a impulso de parte. Si se me vencen los 5 días y yo digo, epa, ¿qué hacemos? ¿Le iniciamos juicio o no? Y bueno, vamos a mandarle otra. O sea, no estás obligado a respetar tu propio plazo. Vos después del juicio se lo haces como te pinte a vos. Obviamente que no te prescriba la acción. Bien, pero esperen, no se me vayan todavía desconectando porque falta algo más. Les prometo, esto va a durar apenas unos minutos. La habilidad no solo está en hacer la carta de documento, está también en saber contestarla. ¿Por qué? Porque todo bien, se abrió el canal de negociación, me dejó el teléfono, yo lo voy a llamar, pero esa charla va a ser informal. Yo desde lo formal, la carta se la tengo que contestar para abrir el paraguas jurídico. Esto va en línea un poco con lo que comentábamos con Franco. Queda medio psicótico, ¿no? Porque yo le estoy llamando y le voy a decir, che, loco, vamos a arreglar, pero a los 2 días recibo una carta de documento como esta. A ver. Lo mismo, como decirle por rechazo. Avisarles que le mando la carta de documento, pero que entienda que es una formalidad, nada más. O sea, claro, porque vos el paraguas lo tenés que abrir igual. Entonces, la están viendo, ¿no? Sí. Abrir el paraguas jurídico significa negarle todo lo que me imputó, o le imputó al cliente, mejor dicho, y no hacer ningún reconocimiento. Ninguno. No te conozco, no existís, nunca te vi. Más vale que suene a psicótico, pero debemos hacerlo así porque cualquier reconocimiento, eso después puede ser usado como prueba en un futuro juicio. Ni hablar, chicos y chicas, cuando el contrato no existe, porque, a ver, del Código Civil a la vida hay un abismo. Después la gente lo que era escrito lo contrata de palabra, no está ni el contrato, gente que alquila propiedad que ni siquiera le pertenece de palabra, o sea, un lío. Entonces, cobra todavía mayor valor este tipo de intercambios, porque si no hay contrato, yo me tengo que agarrar de lo poco que las partes reconocen como parte de si es que reconocen que existe. En el peor de los casos te dice que ni siquiera te conocen. Entonces, fíjense claro, cómo... cuidado porque
perdón, Guille, digo esto, la no negativa puede ser considerada como reconocimiento. Si la otra parte me envía una carta de documento en base al contrato de locación que firmamos el 15 de julio del año 2020, y yo cuando contesto no niego ese contrato, eso va a quedar como que está firme, digamos. O sea, que Ojo, después hay que ver, porque uno está obligado a expedirse solamente cuando el silencio obliga por ley. Pero digamos, mínimamente no tirarnos tierra encima, ¿no? Vamos a tratar de negar y de no reconocer. Ahora voy a las preguntas, Lucre, pero fíjense en esta carta, esta sí la hice yo. Lo que hicimos fue, porque además fíjense, rechazo general en todos sus términos, y después las negativas particulares. En esto se parece mucho la técnica a la contestación de demanda. Niego terminantemente que el hecho haya tenido como causa la culpa de la conductora. Niego que mi compañía aseguradora haya guardado silencio. Desconozco y niego de plano todos los daños que enumera el señor Daniel. Rechazo y desconozco de plano la existencia de cualquier otro tipo de daño. Y fíjense, donde nosotros le damos ahí una ventana, le ponemos a todo esto, o pongo en mi defensa el contrato de seguro y póliza vigente al momento del siniestro. Acá, esta fue una manera de mandarlo a la aseguradora de vuelta, ¿no? Tipo, no sé, reclamarle un poquito mejor. Entonces, deslindamos en la aseguradora. Después, este caso, ya ni me acuerdo cómo terminó, pero me parece que lo que hicimos fue apretar un poco al seguro para que le pague a la otra persona el daño que tenía en el auto. Más allá de que entablamos también negociaciones de tipo informal, o sea, se arregló extrajudicialmente. Pero fíjense que la técnica de contestar una intimación es mucho más sencilla, pero hay dos pilares fundamentales. Negar todo, o en realidad, porque si no van a decir, esto podría dar lugar a algún tipo de confusión. Negar todo lo que yo necesito negar, ¿no? Si me están hablando de un contrato de locación y yo le niego absolutamente todo hasta la existencia del contrato, ¿cómo se explica que tengo un chango viviendo en una casa que es mía? Entonces no... Vamos a negar, no psicótica o caprichosamente, hay que negar lo que a mí me puede complicar. Y lo que no tiene sentido negar, no lo nieguen. Ahora, después la sintonía la ponen ustedes, ¿no? Lo que van a negar o reconocer. Pero yo les diría que ante la duda nieguen y traten de no efectuar reconocimientos que puedan perjudicar a su cliente. Porque eso sí puede ser muy grave. El otro día veía una carta documento que le mandaron a un cliente. Era un contrato, en realidad implicaba un montón de provisiones de servicios, y en una era una gestión de cobranzas, y en la contestación de la carta documento reconoce que había tercerizado uno de los puntos del contrato. Yo no sé quién la contestó, pero si era abogado o abogada, ese civil 3 se lo pasó de largo, ¿no? Eso de que el contrato es relativo y que todo lo demás es res inter alios acta, se la llevó a marzo. Entonces, ese es un reconocimiento, pero es una bomba atómica ese reconocimiento que me hizo. Porque si eso va a juicio, vos me acabás de reconocer que tercerizaste un contrato y el efecto de los contratos es relativo. ¿A mí qué me importa que lo tercerizaste? Yo contraté con vos el lavado de la vajilla y después, si vos lo subcontrataste con otro chango que no te lo da vos, problema tuyo, porque yo contraté con vos. No me importa a mí si vos lo sublocaste. Entonces, ese es un reconocimiento, pero gravísimo. O sea, guarda, chicos, con los les digo más, es preferible no contestar que andar reconociendo cosas a lo loco. Ahí Lucrecia y Jeremías. Primero Lucre. Sí, no, digamos, yo quería ver esta cuestión del negar y negar y negar, que es una cuestión formal, porque, por ejemplo, en el caso ese de la contestación que hiciste, que negaba que había habido tratativas con la aseguradora, si se demuestra que hubo tratativas con la aseguradora, vos lo negaste, o sea, quiero decir que es más allá de que se hayan hecho tratativas con la aseguradora, uno tiene que negar para contestar la carta de documento. Es que traslada la carga de la prueba, ahí está la clave. Lo que yo te reconozco te libero de probarlo. En el ejemplo de la locación, si yo te niego el contrato de locación
y el contrato no existe, no puede, mejor dicho, el contrato existe, pero digamos, no se instrumentó por escrito, si yo te niego todo, al acreedor lo estoy poniendo en un lugar muy complicado, que es el de probar un contrato que nunca se instrumentó. Es complicadísimo. Ahora, si yo te digo, sí, yo soy tu co-contratante, ya ahí te liberé de la prueba de que el contrato existe. Entonces, fíjate cómo un reconocimiento puede implicar movilizar cargas de prueba de un lugar al otro. Te conmueve la base probatoria de un juicio, a veces, un reconocimiento. Esto que yo les contaba, el reconocimiento que me hicieron en una carta que estaba leyendo la semana pasada, es una bomba atómica, porque el flaco reconoce expresamente que tercerizó una obligación que a mí me es, mejor dicho, a mí no, a mi cliente le es inoponible. Si yo te contraté a vos para que me cortés el pasto, vos no me podés venir a decir que el chango que subcontrataste no te lo cortó porque, no sé, estaba enfermo. A mí qué me importa, yo contraté con vos. Entonces, ese reconocimiento, no sé quién le redactó la carta, pero es una bomba atómica a los efectos probatorios. Ya me reconoció que sublocó una tarea que tenía en cabeza suya y que no estaba autorizada por mi cliente. Tremendo eso. No digo, insistimos en lo mismo, ¿no? No, acá no, juicio ganado no hay, pero digamos, si eso va a un litigio judicial, a mí me tiene con 3 porotos a favor antes de empezar. Jeremías, ¿ibas a preguntar algo? Te vi que abriste el micrófono hoy. No, decía, ya lo dijiste, que se quiso lavar las manos, pero al lavarse las manos reconoció que tercerizó una parte del contrato, pero nada. Claro, no, eso es un reconocimiento gravísimo, gravísimo, gravísimo. Encima, ahora no la voy a mostrar porque el conflicto es muy reciente y por ahí es información sensible. El caso que le mostré, además de que no tiene los nombres, es un juicio terminado hace mucho. Pero en una misma carta, esta persona nos reconoce la existencia del contrato, nos reconoce el objeto del contrato, o sea, todas las cosas que fueron contratadas, y 3 párrafos más abajo me reconoce que subcontrató uno de los puntos. O sea, se regaló mal. ¿Gabriela? Vos hablaste de las técnicas de contestar de 2, entonces es solamente negar y rechazar o me quedó pendiente algo. No, una es negar los puntos que pueden perjudicar a mi cliente. Insisto en esta idea, no es negar todo, porque a lo mejor puede parecer hasta casi antiético, ¿no? Uno debe negar lo que compromete al cliente. Lo que no tiene sentido negar, quizás hasta no sería recomendable también hacerlo. Y el ejemplo es el de la locación. Si yo le niego la existencia del contrato, ¿cómo se explica que es un usurpador? Que o sea, hay cosas que no cuadran si vos negás absolutamente todo. Vos debés negar lo que razonablemente puede perjudicar a tu cliente. Y después, el otro pilar es no efectuar reconocimientos. O sea, en un caso es lo que vos debés hacer y en otro caso es lo que no tenés que hacer. Vos debés negar lo que puede perjudicar a tu cliente. Y lo que no debés hacer es reconocer cosas que también puedan producirle un perjuicio. Porque eso es toda prueba preconstituida. Por eso la habilidad del que redacta buenas cartas está en provocar reconocimientos que te aligeren después la carga probatoria en un futuro juicio. Bueno, chicas y chicos, la verdad que no les cumplí con mi promesa, que era tomarme solo 5 minutos, me tomé 15, pero bueno, creo que hemos logrado dar un cierre al tema. Y bueno, esto que mostramos hoy está en el material, si después quieren ir a verlo un poco mejor, lo tienen en el material de intimaciones fehacientes. ¿Alguna pregunta o alguna consulta más? Bueno, les agradezco mucho su presencia y bueno, tenernos la vela hasta esta hora de la tarde. Gracias Mae, gracias Ro, gracias Meli, gracias Tino, gracias Gianni por acompañarnos todos los sábados y nos vemos el sábado que viene, allá en la Facu. No, profe. Nos vemos el sábado. Buen fin de semana. Chicos, miren el material de mediación, vamos a charlar sobre eso. Les mando un abrazo. Chao. Chau, profe. Nos vemos.